de lo siguiente, ¿sí? Miren, por ejemplo, otra definición aquí. Es una masa normal de tejido prácticamente autónomo. Este autónomo, es decir, que no depende de nadie, o sea, prácticamente porque pues va a necesitar nutrientes, pero de resto sigue siendo un proceso, pues, con esas características, ¿no? De poderse crecer y avanzar, pues, de manera amplia y controlada, ¿no? Supera los tejidos normales, excesivo, y mire, y aquí nos dice que es irreversible, ¿no? Porque dice que se retira el estímulo y no se vuelve a lo normal, ¿sí? Entonces, aquí hay una imagen de lo que era esto, es una animación, pero no sé, no creo que no la toma. A veces de pronto la puede tomar si es que la tratamos de tomar aquí, pero no sé si no, no la tomo. Entonces regresemos porque yo sé que esta suele tener ciertos inconvenientes cuando lo coloco en presentación. Entonces vamos adentrándonos un poco en esas definiciones y los conceptos generales de tumores, ¿sí? Entonces, antes de hablar de esta parte de la nomenclatura, quiero tomar unos conceptos que me parecen interesantes y que creo que los podemos también aquí mencionar, que son los siguientes. Ya dijimos que es tumor, ¿sí? Ese punto, listo, claro, no hay problema. Ahora decimos, de esos eventos, de esos que son tumores, ustedes han escuchado algunos conceptos, ¿cierto? Lo que es el benigno, el maligno, ¿cierto? Entonces, veamos algo al respecto, ¿sí? Creo que si lo tomamos por aquí, espérense que yo estoy mirando que aquí hay un concepto, pero bien interesante, que como les dije, me hubiera gustado trabajarlo allá con ustedes en forma presencial. Pero, listo, manejémoslo como estamos ahorita, ¿sí? Entonces, espérense que estoy tratando de colocar una presentación en la cual está ese aspecto. Lo que pasa es que me va a colocar en PDF y yo la necesito en PowerPoint para poder trabajar sobre ella, hacer algunas aclaraciones, ¿sí? Pero mientras lo ubico dentro de las que tengo acá, uno dice, listo, ¿qué hemos escuchado de las neoplasias? ¿Qué tipos de neoplasias hay entonces? Como para... ¿Qué tipos de neoplasias ustedes conocen? A ver. Profe, neoplasias, o sea, respecto a la forma en la que se reproducen los tumores, pues las células de los tumores o dependiendo del sitio. O digamos como una clasificación general de las neoplasias. Benignas y malignas. Listo. Creo que esa es como la definición más grande que quiero que empecemos a manejar, ¿sí? Las de tipo benignas y las de tipo malignas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esas neoplasias, tanto benignas como malignas, tienen esa característica cuando dicen benignas. ¿Qué quiere decir benignas? ¿Qué es bueno tener esa neoplasia? No, que como No, tal, doctor. pues Que supongo que quiere decir que como tal no le hacen daño al cuerpo. claro, o sea, no,
o sea, no es bueno tenerlas, pero igualmente no representan como un riesgo bastante marcado. Profe, ¿que no se van a diseminar? Bueno, listo. Tomemos los conceptos que ustedes me están dando, que me parecen importantes y por eso me gusta que aporten, ¿sí? Primero, miren, cuando nosotros hablamos de las neoplasias, ¿sí? Que también se pueden decir, las neoplasias también las llamamos tumores. Y cuando nosotros empezamos a denominarlas de esa manera, decimos los tumores, se da una situación que a mí me parece que es un poquito, a veces hasta un poquito gracioso mencionarlo así, y algo que nuestra población, nuestra gente, yo creo que hasta de pronto nosotros mismos lo hemos empezado a manejar y a decir de esa manera. Así cuando decimos tumores, la gente dice, ah, los tumores. Como que ven que esa cosa es algo, le da, esos tumores les da a los otros, esos de la casa hacia afuera para allá son tumores, esos le da por allá los, pero a nuestros apellidos no les dan los tumores, nosotros somos, no, miren, cuando hablamos de tumores, estamos hablando de una alteración de las células, un evento que le puede suceder y que en última yo no puedo excluir a nadie de eso, ¿sí? Porque si estuviéramos aquí en el salón, y pues resultaría también algo medio gracioso, cuando yo suelo hacer este comentario, les digo, miren, estamos aquí, usted puede mirar a su compañero al lado, ¿sí? Y va a haber un tumor. No es que su compañero sea un tumor, ¿sí? No. Pero lo que pasa es que la mayoría de nosotros, a nivel del rostro, de nuestra piel expuesta, tenemos lunares. Y los lunares son tumores. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar. Los tumores son un evento que lo podemos tener y lo tendremos todos, una neoplasia, ¿sí? Pero los tumores tipo nevus o lunares, que son los que les estoy comentando, son tumores benignos. O sea, muchas personas vamos, yo también tengo mis lunares, podemos tener nuestros lunares toda la vida y nunca nos hicieron daño, solo la manchita que teníamos allí, ¿sí? Y no había ningún problema, ¿sí? Entonces, como para decir, los tumores son eso, algo frecuente, es algo que se puede dar en cualquier persona, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener cuidado. Ese tipo de neoplasia es una neoplasia benigna. A veces sí, cuando lo menciono de esta manera, digo, esa canción que decía, de pronto la hayan escuchado y los que no, pues puede ser que la busquen, que se llama Cielito Lindo, le decían, es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, así decía una parte de la canción. Yo decía, le hubieran cambiado el término, le hubieran cambiado ese tumor que tiene cielito lindo junto a la boca. Podría haber sido, es lo más real, pero lo que pasa es que el lunar, pues no hubiera quedado como muy bonito, ¿no? El coro, ¿sí? Pero solamente para darles ese concepto, darles esa apreciación de que los tumores son algo que son de alguna forma, están como presentes, o sea, no los podemos descartar, están allá, ¿sí? Entonces me parece bastante interesante eso. Gracias, Daniela, por los aportes que había venido haciendo en el chat. Perdón que no los había visto, pero ya lo voy a tener en cuenta y ya lo activé el chat y estoy echando una mirada, ¿no? Para Daniela Jiménez, que también está aportando algunos conceptos. Puede mandarlo a todo el grupo, no hay problema. Sí. Entonces, sucede que en este caso voy a cambiar la presentación, la voy a cambiar a otra presentación donde tengo una gráfica que me parece interesante. ¿Sí? Entonces, eh, voy a terminar esa que estaba allí y les comparto otra acá. ¿Sí? Entonces, es esta de aquí. Y listo, creo que ya la están viendo, ¿no? ¿Ya la están viendo? Sí, profe. Listo, bueno. Entonces, habíamos hablado de esto, es un nuevo crecimiento, es anormal, irreversible, células transformadas, ya lo hemos comentado.
a pesar de que aquí voy a hablar un poquito de estas generalidades y de la nomenclatura, en este momento pues no me voy a enfocar así, bueno, digámoslo, es que nomenclatura es decirle por qué se llama esas neoplasias de esa manera. Pero bueno, lo voy a incluir dentro de las dos cosas, de la parte de generalidades y la parte de nomenclatura. Entonces, estamos definiendo lo que es benigno y lo que es maligno. Podríamos decirlo así, ¿ve? Sí, yo creo que dejémoslo acá mejor antes de llegar a esa parte. Aquí, bueno, sí. Entonces, habíamos dicho, lo benigno, creo que más adelante también está, los tumores benignos no llevan a la muerte del paciente, ¿sí? No muerte. Lo maligno no dice, lo maligno, entonces, que también lo llamamos igual a una palabra que es dramática, esta, ¿sí? Y que en últimas, desafortunadamente, la mayor parte de la población la hace equivalente a, ¿sí? Si ustedes miran, vea, 6 letras, ¿no? Coincidencia medio extraña, ¿no? 3, 6, 3, 6. Cáncer tiene 3, o sea, tiene igual número de letras que muerte. Y muchas personas lo llevan, lo miran así. ¿Sí? ¿Por qué lo miramos así? Porque el cáncer, si no lo tratamos, si no hacemos un manejo de él, el cáncer sí va a llevar a la muerte del paciente. ¿Sí? Como decíamos dentro de la historia natural, pues lleva a la muerte de un paciente las lesiones de. Sí, entonces esos dos conceptos son fundamentales. Yo creo que acá adelante también los estaba mencionando. Ahora sí vamos a mencionar unos elementos interesantes dentro de esa nomenclatura, ¿no? Digamos esto, cuando uno quiere utilizar la nomenclatura, ¿sí? Les voy a colocar un ejemplo, el siguiente, ¿no? Sí, pues, vuelvo y digo, si estuviéramos en el salón sería bastante, sí, bastante graciosos. Entonces, imagínense que estamos en el salón y yo les digo, necesito que salga adelante el estudiante de ojos azules, rubio, de 1,90, atlético, venga para adelante. Yo sé que la mayoría quisieran salir, están que salen, ¿no? Sí, que ya describí, dije, ya, tiene que ser con esas características. Pero lo que pasa es que el estudiante se llama Pepito, ¿sí? Entonces, miren, yo di unas características, eran las características de don Pepito, ¿sí? Pero, sin ponerme a dar tantas características, tantas vueltas, tanta descripción, yo solamente hubiera dicho, Pepito salga adelante. Y listo. Y dentro de ese nombre, todos los que conocemos, digamos que existiera el señor Pepito, sabemos que tiene esas características. Es como para decirles, vamos a aprender ahora un elemento muy importante dentro de la medicina y que de alguna forma nos han dicho que es como entrar a estudiar o como otro idioma. Mucha gente nos dice, no, es que empezaron a hablar en un idioma que nadie les entiende, ¿sí? Pues yo creo que muchos han llegado a ese punto porque nosotros, como les dije alguna vez, estamos atropellando a nuestros pacientes y empezamos a utilizar términos y a veces intencionalmente algunos, ¿sí? Como tratar de atropellarlo, no sé qué será que quieren sentirse frente al paciente, pero no, traten al paciente de hablarle lo más claro posible, ¿sí? Para que así existe esa comunicación verdadera que tiene que haber entre médicos
y paciente. Entonces, aquí sí va a ser como un nuevo idioma, ¿sí? En el cual usted con solo una palabra va a poder identificar unas características del tumor. Mire cómo se lo digo, con solo una palabra, usted ya va a tener características de esos tumores. Entonces, hablemos de esa situación, ¿sí? Nomenclatura. Con el nombre sabré qué características tiene. Entonces decimos, normalmente los tumores tienen dos componentes fundamentales dentro de su desarrollo, que son las células, que son verdaderamente las que se transforman, y las que son las células neoplásicas, las células tumorales, ¿sí? Estas células, y las células del estroma, del tejido conectivo que sostiene, porque es un tejido pues que necesita nutrientes, que necesita, digamos, ocupar un espacio y entonces él está siendo sostenido por un estroma, ¿sí? Pero lo más relevante aquí son estas, las células que constituyen verdaderamente esa masa tumoral. ¿Listo? Incluso las transformadas. ¿Sí? Y los vasos y lo demás es algo como muy general para cualquier tejido, incluso los que no son tumores. Pero acá sí es importante hacerlas transformadas. ¿Sí? Entonces, esa clasificación de estas células de su parénquima se da, y por eso les decía aquí lo vuelve a retomar el aspecto. ¿Sí? Entonces, acá nos dice, lo vamos a mencionar tomando dos conceptos grandes, que son los siguientes. Dice, a todo tumor le vamos a dar un nombre, ¿sí? El cual nos va a dar, en el fondo, dos conceptos, estos dos conceptos, ¿sí? Dos conceptos importantes. ¿Y cuáles son esos dos conceptos? El comportamiento biológico y la estirpe. A ver, veamos quién me ayuda, ¿sí? Cuando yo digo comportamiento, en ese punto, ¿usted a qué le suena? Cuando hablo de comportamiento. ¿Qué es lo que hace el tumor? Yo le digo, ¿qué tipos de comportamiento pueden haber en el ser humano? Pues si lo relacionamos a patología, sería como un ejemplo No, agresivo. en una persona, ¿cómo se puede Feliz, comportar triste, una persona? agresivo. Los dos, o sea, por decir los dos aspectos más extremos, ¿cómo se puede comportar una persona? Tal vez activo o pasivo. Bueno, ¿cuál podría ser otro? Como nos decían nuestros padres, pórtese qué, ¿cómo decían que Bien, bien y Introvertido mal? o extrovertido. Podrían ser esos, pero lo más así como frecuente dice, pórtese bien o pórtese mal, ¿cierto? Nos decían, pórtese bien o pórtese y verá, y lo castigamos si se porta mal, por decir un ejemplo, ¿no? No se va a portar mal, portarse bien, bueno, cosas como esas. Listo. Pasémoslo esto al concepto de lo que estamos viendo, ¿sí? Al concepto de de esta temática, ¿sí? Entonces dijimos, a esto lo vamos a decir, que el comportamiento biológico puede ser, bueno, nada más. Si quieren lo podemos escribir allí como como así como para que lo acordemos, ¿no? ¿Bien o mal? Listo, entonces ya sabemos si se puede comportar bien o mal. ¿Sí? Ahí nos acordamos de los ejemplos que les estoy dando. ¿Sí? O sea, y en últimas sería el comportamiento de ser o benigno o maligno.
Se puede ir hacia cáncer o puede que no se vaya hacia cáncer. ¿Listo? Hasta ahí, ese punto, pues, podemos decir, ya lo hemos resaltado, ya lo hemos recalcado con lo anterior, ¿sí? Con los otros conceptos que hemos venido hablando, de pronto ya lo hemos resaltado. Cuando yo hablo de estirpe, la estirpe ¿qué le suena esa estirpe? ¿De dónde se origina? Sí, yo creo que es el concepto más aceptable que acaba de decir el compañero. ¿De dónde viene? ¿Sí? Cuando dice, no, la estirpe, pues la familia, ¿de qué apellido es? Por tomar ese ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de una estirpe desde el punto de vista de los tumores. ¿De dónde viene? Y en ese punto es donde yo les puedo decir lo siguiente. Nos tenemos que acordar de lo que tanto les he dicho. Tienen que repasar los tejidos fundamentales del ser humano, ¿sí? Para saber, uno dice, de dónde viene esto. Dejemos como abierta un poco esta diapositiva allí para colocarle las estirpes, pero quiero entonces en este punto hablarles de algo que nos va a ayudar a recordar esas estirpes, a ayudar a recordar los tejidos, ¿sí? Porque yo les decía ayer que quería también darles un como refuerzo, pues no les voy a dictar la histología, pues me hubiese encantado dictarles histología desde el primer semestre, ¿sí? Y en este momento estar trabajando con patología. Bueno, habla la otra, de pronto puede que en el futuro pues me den unas horas para poder trabajar con los de primero y enseñarles la parte de histología y la parte de embriología, que también la suelo dictar y que me parece fundamental cuando la articulamos con esto. Entonces, miren, en esto de la estirpe, nos dice, ¿son de qué tejido se origina? Cuando digo de qué tejido se origina, viene una pregunta. ¿Cuáles son los tejidos del ser humano? ¿Cuáles son los 4 tipos de tejidos en el ser humano? Tejido muscular, Epitelial, nervioso, conjuntivo. epitelial. A ver, Sebastián, epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. listo. Esos son los 4 tejidos, ¿sí? Listo, entonces, para darles para hacer que ustedes mismos creen una diapositiva, que yo sé que más adelante también está creada, pero quiero que ustedes la creen. Y necesito lo siguiente. Díganme o díctenme algunos tumores o cánceres que ustedes conozcan en el ser humano, que han escuchado. El cáncer de cuello uterino. Listo. Cáncer de mama. Listo, espérense. Voy a copiarlo, ¿no? Entonces, listo. De cervix. Listo. De mama. Otro. Leucemias. Bueno, leucemias. El cáncer de próstata. Listo. Próstata. El osteosarcoma, doctor. Gástrico. Leucemia. Gástrico. El cáncer de pulmón. De pulmón. Doctor, el pancreático. De páncreas. Uy, ese es grave. Bueno, ahí como que ya se me llenó la lista, ¿no? Pero yo sé que ustedes tienen muchos más en su mente. Listo. Ahora voy a tomar esta lista que ustedes me acaban de dar, ¿sí? Que acabamos de hacer. Es como decir, parece que estuviera haciendo magia, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer algo con esto que ustedes me acaban de decir.
Voy a tomar aquí, voy a hacer otro cuadro y voy a escribir los tejidos en el ser humano. ¿Sí? ¿Qué eran cuáles? Muscular, Epitelial, nervioso, epitelial. Conjuntivo, muscular y nervioso. conectivo, muscular, y nervioso. Bueno, aunque aquí se dio una situación que, aunque fue durante la redacción, la transcripción de esto, pero créanme que ahora les voy a explicar una cosa que se dio allí y es cierta. ¿Sí? Y este nervioso que es con N, no con M. Listo. Estos, digamos, son los tipos de tejidos en el ser humano. Por lo tanto, los tumores no deberían de salirse de esos grupos, ¿no? Dice, de este tipo de grupos no deben de salir los tumores. Y es cierto, no se sale de esos grupos. Entonces, van a notar algo que es, en este ejemplo, les va a resultar algo como gracioso y a la vez se podría decir llamativo y lo vamos a ver por qué se dio esa situación, ¿sí? Voy a utilizar esta flecha. Entonces. Digamos, cervix, ¿en qué tejido se origina? En el epitelio, El epitelio. Listo, ¿sí? Ahora sí. Mama, acuérdense en algo. Y eso es lo que yo les decía ayer, lo que necesito que tengan claro. El tejido epitelial, me voy a meter aquí. Regresemos a esa actividad, pero porque les quiero decir aquí algo especial. Que no se me vayan a olvidar de esto. El epitelial, bueno, este quedó muy alto, ahorita lo decimos esto. El epitelial es de revestimiento y también es glandular. Ese es el epitelial. El epitelial tiene esa característica. Entonces lo voy a dejar más pequeñito, ¿sí? Como eso es como algo adicional. Vamos a ver esto. Información de esta entonces, el epitelial, entonces, va a ser de revestimiento o va a ser de tipo glandular. Con eso creo que ya les ayuda un poco, ¿sí? Porque no dice de cervix, de cuello uterino. Pues, claro, del epitelio de aquí. Listo, ahí está. Ahora digo, vamos a ver mama. ¿A cuál de esos podría pertenecer? ¿Al epitelial, al conectivo, al muscular o al nervioso? epitelio glandular, Epitelial de tipo glandular, entonces es epitelial. ¿Cierto? La leucemia. Conectivo. ¿Mm? ¿Por qué conectivo? porque las células hematopoyéticas vienen del mesodermo. Bueno, listo. ¿Sí? Y porque, pues, lógicamente, la sangre es un tejido conectivo especializado que tiene células y tiene matriz. ¿Sí? Listo, es conectivo. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Próstata. Epitelial. Epitelial. Gástrico. Epitelial, Pulmón. Recordemos que el cáncer de pulmón, para darles una mayor claridad, porque a veces no es tan frecuente escucharlo, el cáncer de pulmón se origina en los bronquios, ¿sí?
Y generalmente se da cuando hay una metaplasia escamosa dentro de los bronquios y de ahí sigue hasta que formarse grandes tumores de tipo escamoso. Eso es, por un momento, ¿qué será? Epitelial. Muy bien, epitelio. Páncreas, Epitelial. epitelio, ¿cierto? Cuando uno mira esta que surge de lo que ustedes mismos me aportaron, ¿sí? No me la inventé, no la presioné, ustedes me lo dijeron ahí. Viene la pregunta, ¿qué llama la atención? Que la mayoría están asociados al tejido epitelial, pues por su contacto. Muy bien, ¿cierto? Si todos decimos, uy, mucho epitelial, ¿sí? Ahí el único leucemia, y eso que es que no es como tan frecuente, pero bueno, ahí lo mencionamos, leucemia. Sí, se salió un poquito de eso. Sí, pero aquí la cosa es como medio extraño, ¿no? Esa situación. Sucede que uno dice, ¿por qué el epitelial? ¿Sí? ¿Por qué los epitelios pueden producir tanto tumor? Por su Porque capacidad son de tejidos vivir. lábiles. Ujú. Bueno, ese concepto que me queda decir, porque son células lábiles, o sea, son células que continuamente se están reproduciendo, es algo muy, muy importante dentro de lo que tiene esta característica. El epitelial cumple esas características. Primero, son células en, en continua reproducción. ¿Sí? En continua reproducción. Son células que no están por ahí quietas, o sea, que no se reproducen. No, ellas están. ¿Sí? Y si usted mira el cervix, pues mama, todas ellas, todas esas epiteliales tienen esa característica. Listo. Tenemos otro concepto adicional a él. Otro elemento que me parece importante. ¿A alguien se le ocurre qué podría ser que tienen como en común la mayor parte de los epitelios? Profe, puede ser el hecho de que están, pues son los epitelios que están, tienen mucho contacto con los factores ambientales. Muy bien. O sea, Sí, exactamente. Son tumores que están expuestos, o sea, son tejidos que están expuestos. ¿Sí? A pesar de que algunos dicen, no, pero ¿cómo va a estar expuesto el cervix? Pues no, el cervix sí está expuesto, ese sí está expuesto a nivel vaginal, dentro de las relaciones, se expone al virus y bueno, entra en esa situación. Mama, por decirlo, bueno, de alguna manera no es que esté muy expuesto, pero en su capacidad de su papel de producir secreciones también tiene cierta situación que está haciendo una variación dentro del mismo, ¿no? Próstata también produce secreciones, y la parte hormonal también tiene algo que ver en ese caso. El gástrico, la exposición a los alimentos, al HP, al Helicobacter pylori. El pulmón, también la exposición a las sustancias que se dan allá. El páncreas, a las secreciones que salen de los diferentes sitios que él produce y a los que están ahí adyacentes. Entonces, tiene un factor, como les dije, no es que sean todos, pero que es importante tenerlo en cuenta, y es que son tejidos expuestos. Estos dos conceptos que ustedes miran aquí, realmente no son fáciles de que los cumpla estos de acá. Puede que uno dice, no, pues de alguna forma medio expuestos sí están, pero pues si los comparamos con los otros, ¿sí? Tenemos esta característica. Incluso les voy a aportar uno aquí,
Les voy a colocar un cáncer y les voy a resaltar, les voy a colocar en mayúsculas porque me va a servir mucho dentro de todo lo que vamos a mirar de tumores. ¿Sí? Miren, de todos los cánceres que el ser humano se pueden desarrollar, ¿cuál es el más frecuente? ¿El cáncer de seno, doctor? Dayana ya nos dio la respuesta. En el chat lo colocó. ¿Qué nos dijo ella? ¿Cáncer de piel? ¿Mm? Y si yo le hago el mismo tratamiento que le hicimos acá, digo, el cáncer de piel, ay, no, listo, cáncer de piel, es epitelial, revestimiento, son células que se están reproduciendo y son tejidos expuestos. Pues cumple perfectamente eso, ¿no? Pero les adelanto algo al respecto. Uno dice, el cáncer de piel es como tan frecuente. Y cuando yo hago la pregunta a cualquier grupo, muchas veces me empiezan a hablar de todos los que están acá arriba. Pero como que el de piel no lo tienen en cuenta. Dice, no, el de piel como que no les dice, algunos se asoman, dice, ¿por qué piel? Y ya les voy a explicar por qué. Sucede que el cáncer de piel, se da mucho cáncer de piel, pero de esos cánceres de piel, pocos matan. ¿Sí? Entonces, en donde se hace como más escándalo, se hace más representativo, se hace más visible, es cuando uno habla de los cánceres que están matando. Claro, estos de acá arriba sí lo están haciendo, el de cervix, el de mama, las leucemias, de próstata, el gástrico, todos estos sí están matando, ¿sí? Y este no mata, mata muy poco, pero se presenta muchas veces. Tantas veces que imagínense, en los registros poblacionales de cáncer, así como el que tienen allá, tienen el CESUN ustedes, bueno, nosotros, porque yo también pertenezco a la universidad, ¿no? Pero tenemos allá con el registro poblacional de cáncer que está adscrito a la YARC. Si alguien no sabe qué quiere decir la YARC, ¿qué quiere decir la YARC? De pronto para que sepan lo que ustedes o lo que nosotros, bueno, lo que ustedes tienen, porque yo sí sé lo que tenemos allá y lo importante que es ese registro. ¿Sí? Está adscrito a la YARC. Coloco la sigla, a ver si de pronto así se acuerdan de esto. Miren, la sigla es esta. Parece que nunca la han escuchado. Oye, que a veces en los exámenes les coloco siglas que sí las han escuchado y no se acuerdan, menos una que nunca han escuchado. Miren, esta, YARC, ¿sí? Es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer. ¿De quién depende esto? De la, este creo que sí lo conocen, ¿no? ¿Qué dice ¿De la aquí? Organización Mundial de la Salud? Exactamente. La Organización Mundial de la Salud tiene una agencia que pertenece a él que investiga cáncer. ¿Sí? Y esta agencia que investiga cáncer tiene valorado, avalado, que es el término más específico,
al registro poblacional de cáncer de pasto como uno de los registros a nivel mundial que aporta para estas investigaciones. Por lo que he visto, no lo sabía, pero para que sepamos qué es lo que contamos nosotros y sepamos también utilizarlo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué a nivel de las investigaciones internacionales, la IARC, como decía que es la Agencia Mundial que investiga cáncer, dice, no me registre por cáncer de piel? Dice, no quiero que me registren cáncer de piel. ¿Por qué? Porque el cáncer de piel casi nunca mata. ¿Sí? Solo hay uno de los cánceres de piel que sí le prestan atención, que es el melanoma. Igual ya lo vamos a mencionar. ¿Sí? Pero de los otros casi nunca matan. Y dice, ¿y por qué no mata el cáncer de piel? ¿Por qué creen que el cáncer de piel casi nunca mata? Si en últimas el cáncer de piel pues realmente sigue siendo cáncer, ¿no? ¿Por qué creen que no mata el cáncer de piel? Porque no afecta a las funciones vitales. ¿Por qué más? ¿Qué otra opción tiene? Se los voy a demostrar gráficamente. Por aquí creo que hay algo que me ayuda a mostrar esto. Voy a mostrar esta situación. Paciente. Ese es el rostro de un paciente. ¿Sí? Y digamos que le salió una lesión. ¿Sí? Tomemos una lesión, bueno, una lesión que sea medio puntuda. Sí, aunque no sale como tan estrelladas, pero digamos que puede ser esta. Le salió una lesioncita aquí. Pintemos esa lesión, pintemos la oscura. Listo, le salió esa lesión. Sí. Tomémosla que aquí le salió esta lesioncita al paciente. Esa lesioncita. Listo. Está en piel. Está en la cara. ¿Qué hace el paciente cuando le sale una lesión de esas? Todavía no sabemos qué es cáncer. El paciente le salió ese granito allí. ¿Qué hace él? Dice, qué bonito. Empieza a morir. Generalmente tiende como a buscar ayuda, porque es algo como que está visualizando. Bueno, busca ayuda, ¿cierto? Y desafortunadamente la ayuda que él busca normalmente no es como la profesional nuestra. Va donde el boticario, va donde el curandero, va donde la amiga, va donde el parcero. Mira, me salió esto, ¿qué me he hecho? Se echa de todo, ¿sí? Cosas buenas, cosas malas, cosas sucias, cosas limpias, de todo se echa. Y después ya piensa en que existen unos profesionales que han estado estudiando y que han venido así bien juiciosos, que se conectan por internet cuando no hay clase, que están ahí dele que estudian y bien juiciosos. Y se acuerda de que existen y va al consultorio. Y nosotros le vemos eso, ¿sí? Lo analizamos y de pronto, pues esperamos que él tenga la confianza y nos cuente todo lo que se echó, aunque muchas veces no lo hace, ¿sí? Y nosotros lo miramos y ya con todo lo que nos cuenta y nos dice, pues esto ha venido creciendo, está allí. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Muchas veces optamos por hacer algo, pues lo más que se podría decir, básico que uno podría hacer en estos casos, es coger y hacer esto, ¿sí? Aunque yo creo que me lo va a tapar y entonces pues lo voy a tomar aquí. Espérense, ¿sí? Entonces,
decimos que optamos por hacer, cogemos y lo sacamos, ¿sí? Sacamos esa lesión. En este caso, según lo que dibujé, ¿qué tipo de procedimiento se le hizo? Excisional. ¿Una qué? Excisional. Una biopsia excisional. Es con todo el nombre y apellido. Biopsia excisional. O sea, sacamos todo. Y al sacar todo, que vemos al paciente quedó curado. Y le descubrimos que tenía cáncer, pero ya como le sacamos todo, quedó curado. Y por eso no mata. ¿Sí? O sea que los pacientes generalmente cuando las lesiones son en pie, acuden a consulta cuando ven que está todavía pequeño. Ningún paciente, yo creo que van a ser pocos los pacientes que de pronto ustedes digan, no, el paciente tenía un granito en piel y ahora está esperando que se vuelva así, una cosa así gigante que le diga aquí. Ahora sí voy a consultar. Eso generalmente no sucede. ¿Sí? Eso no sucede. El paciente consulta cuando esto es un granito, cuando es algo muy pequeño, cuando es algo muy pequeño, ¿sí? Está así, de tal manera que permite quitarlo. Y por eso este tumor es frecuente y es incluso es cáncer, pero no aparece dentro de estos porque sí da morbilidad, pero no da mortalidad. En cambio, estos que tenemos acá dan mucha mortalidad. ¿Sí? Estos sí dan mortalidad. Este da poca mortalidad, casi nada, porque siempre pequeñito lo sacamos y adiós cáncer. ¿Sí? Pero nos deja una enseñanza ese cáncer. Nos deja la gran enseñanza que ojalá todos la pudiéramos seguir y compartir. Es que todo tumor, todo cáncer, porque les dije que esto es cáncer, ¿no? Todo cáncer en estado temprano es curable. ¿Sí? Estos suelen y van a matar gente porque los descubrimos en estados avanzados. Pero si los descubriéramos en estados tempranos, los tendríamos al nivel de piel, como un procedimiento muy pequeño que no esté generando morbilidad y menos mortalidad. De pronto morbilidad sí, hay cáncer, pero no presenta muchas molestias al paciente. Entonces, por eso es que la piel se la sacó de allá, ¿sí? Y solamente se está haciendo énfasis más que todo en los tumores que sí están produciendo mortalidad, ¿sí? Entonces, miren esas características, quitamos nuestro modelo que nos vino a ayudar a explicar un poco esta parte, ¿sí? Pero falta algo en esta diapositiva, ¿sí? Y es esto de acá, sí, porque con este que tengo acá le voy a hacer, es esto. En esta diapositiva nos faltaba agregarle los, eh, las capas embrionarias. ¿Qué son qué? ¿Cuáles son las capas embrionarias del ser humano? Mesodermo, ectodermo y endodermo. Listo. Endodermo, mesodermo. Y el último, estos, voy a un poquito más grandes, un poquito allí, le vamos a dar más espacio. Sucede que estos señores, desde el punto de vista embrionario, se relacionan con estos de acá. ¿Sí? Miremos especialmente uno en el cual quiero hacer mucho énfasis. Es este. ¿Sí? Coloquémosle una flecha, de pronto cambiemos el tipo de flecha, coloquémosle una flecha estas de acá. Entonces, lo voy a tomar aquí. El mesodermo, ¿a qué tejidos da origen? Al músculo, hueso. Muscular y conectivo.
muscular conectivo. ¿Sí? Pues, a ver, ahí más. Entonces, ¿sí? Bueno, ahorita ya me dio la opción de girar. El mesodermo da origen a estos. Al muscular y al conectivo. ¿Sí? Parece que lo reducimos un poquito aquí y nos damos cuenta esa característica. ¿Sí? Entonces, pero no solamente es a ese. También le da, entonces, también le da al muscular. ¿Sí? Ahí es donde radica lo que les voy a comentar ahora. Cuando le da origen al muscular, entonces terminamos concluyendo que son células que de alguna forma tienen su misma mamá, ¿sí? Podemos, en ese sentido, podemos decir como que son hermanas, ¿no? El tejido muscular y el tejido conectivo provienen del mismo origen del mesodermo. Voy a empezar un poquito hacia acá, porque si no, no me deja leerlo bien. Bueno, ahí, engordémoslo. Listo. Ahí más o menos, ¿no? Listo. Ambos vienen del mesodermo. El objetivo de haberlo mencionado, haberlo resaltado, es porque esto del mesodermo, voy a quitarle esto de ese espacio tan grande que quedó allí. Eso del mesodermo, eso del mesodermo, lo solemos llamar, en este caso, miren el término con el cual se suele mencionar al mesodermo. ¿Sí? Se puede llamar mesenquimal o también o, ¿sí? No quiere decir que lo estoy reemplazando, sino que esté nada más. O mesenquimatoso. Entonces, visto por allí, ya nos damos cuenta de lo siguiente. Cuando yo le diga, ese tejido viene, o es de origen mesenquimatoso, es de origen mesenquimal, fácilmente usted ya empieza a tener claro que es un tejido que proviene entonces de cualquiera de estos dos que estamos mencionando aquí, ¿sí? Que son en últimas o conectivo o muscular, ¿sí? Yo sé que aquí surge una duda y antes de que surja la duda les voy a preguntar yo a ustedes. Por ejemplo, denme ejemplos de tejido conectivo. El hueso, ¿Listo? Es un tejido conectivo especializado. Otro. cartílago, ¿Listo? Otro. la sangre igualmente, Bueno, la sangre. ¿Algún otro? Ese que no le tienen mucha amistad. adiposo, El adiposo. Sí, ese aunque no es especializado, pero ese tiene, está allí dentro de ese grupo. Otro tejido que tiene características que, bueno, que se podría decir que es un poquito desagradable, no desagradable, sino que es muy frecuente, por ejemplo, el tejido fibroso, el tejido laxo, el tejido reticular. O sea, hay varios grupos de tejidos.
y esos son conectivos. Del muscular, ustedes ya me dieron ayer varios ejemplos. Ayer estamos hablando de eso, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mirar lo siguiente. Con todo este análisis que acabamos de hacer y que realmente ustedes han aportado mucho acá, sí, y espero pues los que estén conectados, porque algunos de pronto se conectó y fue, sí, espero que no sea esa la situación. Nos damos cuenta que hemos conocido algunas características especiales, ¿no? De pronto, a ver, coloquémosle ahorita las flechas a los que faltaron para no dejar esto que se quede así como sin, ¿sí? El endodermo, ¿a qué tejidos da? Lógicamente le da tejido epitelial. En este caso, sí le da tejido epitelial. Especialmente tejido epitelial, ¿de dónde? De tejido. Perdón, del sistema digestivo, ¿verdad? Aporte, ¿no? Entonces, del endodermo, del epitelio digestivo, del epitelio respiratorio, tenemos origen endodérmico, ¿sí? Tenemos algunas glándulas, también de origen endodérmico, el páncreas, ¿sí? Tenemos algunos que están relacionados, por ejemplo, el ectodermo, ¿a qué tejido da origen? Aunque por descarte como que lo vamos presintiendo, ¿no? Al sistema, al tejido nervioso y a la piel. Exactamente, tejido nervioso y piel, muy bien. Sí. Pero, por decirlo, tenemos un componente grande del ectodermo para formar las estructuras del sistema nervioso. Aunque la piel uno dice, no, la piel es el órgano más grande, sí, pero a pesar de ser el órgano más grande, pues desde el punto de vista es solo uno al que le da origen, ¿sí? Así que vamos aquí la piel, que sería tejido epitelial, ¿sí? Bueno, voy a colocar un poquito más grueso, como para que tampoco digamos que no, tampoco la estamos menospreciando a la pobre piel, ¿no? Y entonces digámoslo ahí, ahí, también está, ¿sí? Pero del ectodermo se le pone mucha atención porque dentro del tejido nervioso todas las estructuras vienen de esta capa de ectodermo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos los siguientes conceptos que podemos concluir de la gráfica que acabamos de hacer. Es lo siguiente, ¿sí? Es que ese tejido, los tejidos del ser humano que pueden dar tumores, entonces, son, ¿cuáles? ¿Cuál es uno de ellos? ¿Qué tejido? Ya les coloqué la primera letra. ¿Epitelial? Muy bien. El epitelial es uno de ellos. Y por eso se considera que los tejidos, uno dice, son de origen. Y ahí vienen las estirpes. Si quieren, coloquémoslo así mejor. Las estirpes que pueden provocar esos tumores son, en este caso, epitelial, que yo creo que ya hablamos mucho de él, ustedes me dieron muchos ejemplos de él. O sea, el epitelio puede producir tumores, entonces es la primera estirpe. Y la otra estirpe, ¿cuál sería? Miren cómo se la plantea.
mesenquimal. ¿Por qué mesenquimal? Porque esta involucra a entonces los tejidos pueden ser epitelial o mesenquimal. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos aspectos importantes que tiene que hablar la nomenclatura. Uno, de lo que habíamos dicho acá, que está esto, el comportamiento biológico, si quieres lo dejo en mayúsculas para que lo asociemos con el que acabamos de escribir ahorita. El comportamiento biológico, ¿sí? Que podría ser benigno o maligno. Y el otro, la estirpe. Lo voy a quitar de aquí, ¿sí? Entonces hagamos aquí dos aspectos fundamentales. Voy a escribir aquí un comportamiento biológico y estirpe. Y entonces aquí hicimos ampliación de eso, ¿no? Quitémoslo y es el que estamos allá, ¿sí? Comportamiento biológico. Coloquémosle 1, el comportamiento biológico. En este caso, 2, la estirpe. Que puede ser epitelial o mesenquimal. Entonces, uniendo todos estos dos conceptos que hemos acabado de mencionar, que puede ser, o que el nombre tiene que decirnos cómo es esto, o sea, nos tiene que decir si es de tipo, más grande para que sepamos el tema que estamos hablando. Entonces, nos dice en este caso que el nombre tiene que incluir el comportamiento biológico, si es benigno o si es maligno, y nos tiene que incluir, en este caso, la estirpe, si es epitelial, pues mesenquimal. O sea, si viene de los tejidos de revestimiento glandulares o si viene de tejido conectivo o muscular. Yo creo que aquí puede surgir una duda. Sí. Porque en estirpe he colocado solamente epitelial, conectivo y muscular que está dentro del mesenquimal. ¿A quién no lo coloqué? Nervioso. Muy bien, al nervioso. Y dice, ¿por qué no coloco al nervioso? Porque realmente, cuando hablemos de tejido nervioso y tumores dentro del tejido nervioso, estos tumores, oigan, todos tienden a tienen ese comportamiento maligno. Todos están yendo a un comportamiento maligno. Entonces, en ellos no me importa decirlo, ya me salta el primer paso. Si es benigno, si es maligno, no, pues todos los del cerebro tienen un comportamiento maligno. Lo que pasa es que acá en el cerebro, para dar una especie de clasificación acá, se hace una graduación, ¿sí? Que va de primer grado hasta cuarto o quinto grado de acuerdo a tu muestro. Cuarto grado, ¿sí? Pero, por tomarlo, por decirlo así, el primer grado no es tan maligno y el otro es muy maligno. Pero en últimas todos son malignos, ¿sí? Entonces, la estirpe, que ya no se le excluye, se le incluye acá, porque pues todos van a ser malignos. En cambio, si lo incluimos acá, porque las otras sí las incluimos porque pueden haber epiteliales benignos y epiteliales malignos.
Creo que voy a quitar esto, después ya les explico a qué se refiere este, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? No, doctor. Ujú. Más. Entonces vamos a mirar, aquí creo que hice lo mismo que les acabé de explicar, pero quise con ustedes mismos hacerlo para, sí, porque la diapositiva creo que estaba hecha, vean, benigno y maligno, y el comportamiento biológico, vuelvo a decir lo mismo, bueno, es un tema que historia natural del benigno, del maligno, el benigno no provoca la muerte, el maligno sí lo hace, ¿no? Y hay que ver otros ejemplos de lo mismo, ¿sí? Entonces, en cuanto a la estirpe, puede ser el tejido, estirpe dice de qué tejido se origina. Epitelial, conectivo, muscular, nervioso, ¿sí? Aquí hay cánceres que el de hueso es conectivo. Y aquí habíamos, miren, nuevamente resalto lo mismo. El endodermo, el mesodermo. ¿Por qué los coloqué de rojo? Porque cuando ustedes ven embriología, acuérdense que la capa del mesodermo, pues se está pintando, o sea, siempre los tejidos de ella se las dan una coloración roja, ¿sí? El ectodermo de color azul. Decíamos que el epitelial son más frecuentes porque están más expuestos y lo constituyen células que se están dividiendo, que son lábiles o estables. El tejido nervioso siempre, el comportamiento es maligno, ¿sí? Y se van en grados. Y la estirpe del epitelial, las estirpes definitivas que se mencionan son epitelial y mesenquimal, ¿no? Que ahí vuelve a reafirmar esos dos eventos. Entonces, ya con todos esos elementos que acabo de comentarles, vamos, ya tenemos los elementos más importantes para empezar a hablar de esa nomenclatura en una tabla que yo había diseñado y que creo que la vamos a analizar y espero que les aporte todo lo que yo he querido con ella. ¿Sí? Bueno, aquí nada más mostrando algunas lesiones tumorales. Dice, mira, así se ve este tumor histológicamente. Mírenlo aquí. Aquí está. Luego, miremos acá. Algunas pues, proyecciones histológicas del proceso. Miren cómo se ven los crecimientos de los tejidos tumorales. Este tumor, aunque yo creo que ustedes lo han escuchado, pero no es un tumor muy, o sea, que puede ser un poquito oculto, si queremos decirlo así. Es el teratoma. ¿Alguien sabe qué es un teratoma? Es un tumor monstruo, creo, si no estoy mal, por la etiología de la palabra. Bueno, miren, es que ese tumor se origina desde las capas embrionarias, ¿sí? O sea, antes de que el paciente o la persona se desarrolle totalmente, las capas embrionarias se alteran su maduración y empiezan a formar una estructura con características, digamos, de tejidos mal organizados, ¿sí? Por ejemplo, producen ectodermo, donde se ve también la producción pues, de queratina, se ve la producción de pelo, o sea, como si fuera piel, pelo, ¿sí? Pero también otras zonas producen hasta estructuras dentales, producen dientes, ¿sí? A veces les digo que es el único tumor que nos sonríe, porque cuando nosotros lo abrimos nos muestra los dientes, ¿sí? Y sí, miren, se ven estructuras dentales ahí. Sí, es un tumor que ya le vamos a dar una clasificación mucho más específica, pero vamos a salir por ahora de este concepto. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar esta gráfica, esta tabla, que realmente yo la hice hace pues, un tiempo y me parece que sigue siendo vigente, ¿sí? Frente a lo que les he tratado de explicar y lo que ustedes ya van manejando de esta temática, ¿sí? Entonces decimos, listo. Digamos,
veamos la siguiente situación, ¿sí? Ahí creo que quedó ahí. Entonces, acuérdense, los comportamientos biológicos son benignos o malignos. ¿Sí? Entonces los dejamos ahí. Comportamientos biológicos pueden ser benignos o malignos. Y las estirpes son epitelial o mesenquimal. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la siguiente situación. ¿Sí? Yo quiero que no se vayan, no se me distraigan de pronto copiando esto de acá, haciendo esto de acá, no. Vamos poco a poco para que así entiendan mucho, porque esta es una base fundamental dentro de la denominación de los tumores. ¿Sí? Y quiero que le pongan mucha atención a eso. Entonces, primero que todo, voy a hablar de los mesenquimales. No porque estos no sean importantes, estos son incluso más frecuentes. Pero quiero mencionar los mesenquimales porque son tejidos que sí se mencionan, o qué podemos decir, sí sigue muy bien la regla. ¿A qué regla me refiero? Dice, todos los tumores benignos, ¿sí? Dejemos ese color que me pareció interesante que queda ya como señalando algo. Todos los tumores benignos tienen una característica. Tienen la característica que los tumores benignos terminan ¿en qué? Enoma. En oma. Los tumores benignos terminan en oma. Para hacer la regla, dije, hagámosla con los mesenquimatosos. ¿Sí? Entonces, si es benigno y es mesenquimatoso, veamos qué nos dice acá. Dice que toma el prefijo de la célula que le dio origen al tumor. Entonces dice, si es un condroma, la terminación cito se puede decir, se quita y queda oma. Entonces miren cómo quedaría allí. Si estaba condro, ¿qué célula sería? La célula normal. Condrocito, ¿cierto? Que es la del cartílago. Entonces, condrocito, cartílago. Entonces le quitamos el cito y le colocamos oma. Entonces queda condroma. ¿Sí? Y decimos es benigno. Si es del hueso, ¿cómo lo llamaríamos? Osteoma. Si hablamos si es del hueso, se llamaría osteoma. ¿Sí? Miren, si es del músculo, ahí solamente es leerlo, ¿no? Mioma. ¿Sí? Mio, músculo, oma, a terminación. Entonces, todo lo que decimos mioma es músculo. Y en este caso es benigno. Entonces, los miomas son benignos. Pero, como estamos hablando de que esta situación se refiere a eventos de tipo, la situación dice, los músculos pueden ser liso, pueden ser estriados. Por lo tanto, se dice que cuando el músculo es liso, se le coloca este prefijo, leyo, ¿sí? Leyo. Se le coloca el prefijo de leyo para resaltar, pues, que es, en este caso, se refiere a ese tipo de tejido, ¿no? Aquí con este. Aquí con ese. Entonces, leyo, que es liso, mío, músculo, oma, tumor. Recuerden lo que dijimos ahora en nomenclatura. La palabra nos está diciendo de dónde viene y qué comportamiento tiene. Entonces, si usted dice
Leiomioma, ¿qué estirpe nos está diciendo? Mesénquima. Muy bien, mesenquimá. Bueno, ahí está, la estirpe mesenquimá. Y la terminación oma, es leiomioma. ¿Qué nos está diciendo? Que es benigno. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué es benigno? Entonces tenemos esos conceptos. Lo benigno termina en oma y aquí estamos basados, empezamos por los mesenquimales. Porque estos mesenquimales son como más fáciles, ¿sí? Y de pronto este dice, y el estriado, le voy a comer un poquito de color, es este. El estriado tiene, o se suele colocar hasta ahí, hasta ese color que está allí, que es un color estriado, dice, es rapto. Entonces encontramos ese evento. Los tumores que son desde el músculo estriado, ya sea, ¿cuáles son los dos tipos de estriado que hay? Entonces, leiomioma, rabdomioma. ¿Sí? Si viene del tejido adiposo, ¿cuál es la célula del tejido adiposo? Adipocitos. ¿Cierto? No, entonces debería de llamar adipoma, pero realmente no utilizan ese término. Miren cómo lo llaman. Lipo de lípidos. Entonces, lipoma. ¿Sí? Es algo que parece un poquito salirse, pero cuando uno lo analiza no es que confunda, ¿sí? Porque son lípidos, lipoma, listo. Miren esto, se llama el fibroblasto. Fibroblasto. Entonces aquí tenemos que el fibroblasto forma también, en este caso, una entidad que se llama, o un tumor que se llama fibro. Entonces ya tenemos estos aquí. ¿Por qué empecé por los mesenquimales? Porque de alguna manera cuando usted habla de mesenquimales, son tumores que cumplieron muy bien la regla, ¿sí? Porque cuando usted dice, vamos a ver qué pasa con los epiteliales. Ah, miren, que aquí les comentaba algo más del mesenquimal, de origen mesodérmico, del tejido conectivo, ya sea propiamente dicho, especializado y tejido muscular. Sí, aquí les da un pequeño resumen también de lo que es mesenquimal, porque está allí y ya tiene incluye, ¿sí? Al tejido conectivo, ¿sí? Que lo podemos estar así, y al tejido muscular. Hasta allí uno dice, esta norma está muy fácil de seguir, pero sucede que cuando empezamos a hablar del tejido epitelial, pareciera que la norma empieza a ser un poquito más, que se puede decir, más complicada, más enredada. Y por eso les voy a explicar a ver qué es lo que sucede frente a ello. Sí, sucede que los tumores benignos también van a terminar en oma. ¿Sí? Ah, termina en oma. ¿Sí? Listo. Algo para resaltar un poquito la terminación de oma. Tiene que ser solamente oma. ¿Sí? Solito este oma. Así. ¿A qué me refiero solito este oma? Que este oma no vaya a ser parte de una terminación sarcoma, porque a veces termina en oma. Sí, pero si usted mira para acá, la terminación no es solo oma, sino también viene con sarcoma. Entonces, ahí sí ya cambia. Acá también, ¿sí? Dice
la persona diciendo termine en oma, ¿sí? Le digo, pero si usted mira más acá, eso se llama, tiene una terminación más, que es carcinoma. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese comentario que ahorita lo vamos a reforzar. Entonces, hablemos de la parte de lo que pasa con los epiteliales. Primero, pueden ser endodérmicos, que les decía del sistema digestivo, sistema respiratorio, o ectodérmico, podría ser la piel. ¿Listo? ¿Y qué es lo que, en qué se basa? Se basa en que, viste, es un epitelio, pero le da mucho realce a la parte arquitectural que tiene la estructura. ¿Sí? Tanto así que hace una énfasis en esto. Dice, cuando el tejido que está generando el tumor forma glándulas, aquí está, que forma glándulas, le vamos a dejar el prefijo adeno. Todo tejido que forme glándulas va a tener el prefijo adeno. Y dijimos que los epitelios de revestimiento, que los epitelios se dividen ¿en qué? ¿En epitelio qué? De revestimiento glandular. Exactamente, de revestimiento glandular. Entonces uno dice, listo, aquí ya nos está hablando del glandular. Entonces, listo. Epitelial, adeno, glandular. Listo. Pero cuando uno dice, bueno, y el revestimiento, realmente el de revestimiento casi siempre hace relación solamente a un tipo de epitelio de revestimiento, que es como el más frecuente y el más que más probabilidades hace de lesiones de tipo tumorales e incluso hasta cáncer. Es los epitelios escamosos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dice, aquí, por ejemplo, cuando un epitelio escamoso, quise hacerlo con esta línea, dice, este epitelio escamoso que está aquí normal, puede empezar a crecer de forma incontrolada hacia acá, formando una estructura algo puntiforme, ¿sí? Lo que nosotros lo llamamos forma una estructura llamada papila. Entonces, en estos casos, la papila, vemos que es un elemento de proyección hacia la luz de una estructura. Entonces, la papila, a veces también el prefijo ciste, ¿sí? Pues voy a colocarles un nombre que en una ocasión lo comentaban y lo voy a colocar aquí, acá abajito nada más. Miren este nombre, les dije, la nomenclatura es con un nombre me dice todo, ¿no? ¿No? Cistoadenoma. ¿Qué opinan de esto? Que sería un quiste de del tejido, como la estructura de las glándulas. Y es benigno. Bueno, listo, le acepto, también listo. Sí, es una lesión tumoral, ya sabemos que el adenoma es un tumor benigno, el cual se origina de sus células, tienen una estructura glandular, adeno, y están dentro de una estructura de características quísticas. ¿Sí? Entonces, miren todo eso. Queda resumido en una lesión llamada cistoadenoma. ¿Listo? ¿Alguna duda al respecto? Por ejemplo, les doy
algunas ubicaciones y ustedes me van a decir cómo se llamaría ese tumor benigno. Por ejemplo, el tumor benigno originado en el tríceps. A ver, Carolina Álvarez, ayúdeme. ¿Por el chat o por el micrófono? Carolina Álvarez. Sí, doctor. Dígame entonces la respuesta. Rabdomiona. Rabdomioma. Ajá. Perdón. Rabdomioma. Miona. Sí, señor. Rabdo, mírenlo aquí escrito. Rabdo, Rabdomiona. Mioma. mioma. Ujú. Entonces, rabdomioma se llamaría ese tumor. ¿Sí? A ver, yo le voy a preguntar a otra persona. ¿Sí? Karen Lucero. Sí, doctor. Listo, gracias. ¿Cómo se llamaría el tumor que se origina en el benigno de la glándula tiroides? ¿Cómo se llamaría? Tumor benigno de la glándula tiroides. ¿No sería ade- adenoma? Sí, muy bien. ¿Por qué adenoma? Pues adenoma, digamos, porque es una glándula, ¿no? Como tal. Ajá. ¿Y por qué más? ¿Y qué más me está diciendo con adenoma? Pues que proviene del tejido epitelial y es Bueno, benigno. es benigno. ¿Sí? Entonces, miren estos conceptos, ¿no? Y así uno podría empezar a hacer muchos ejemplos de todos los tejidos del ser humano. ¿Sí? Voy a saltarme a una imagen que creo que está bien seguida. ¿Sí? Que hay unas excepciones para los que son malignos y de pronto terminan en noma. Solitos terminan en noma y dan la confusión de que fueran benignos. Y son estos. El linfoma. ¿Sí? Si uno dice, el linfoma tiene la característica que es un tumor maligno y viene de qué? De los linfocitos. Este de acá, melanoma, es un tumor maligno y viene de los melanocitos. Este otro es un tumor maligno, aunque termine en oma, y se origina en los túbulos seminíferos. ¿En qué órgano? Epidemio. El testículo. A nivel testicular. Listo. Este otro, que se llama glioma, se origina en qué células? ¿Me lo Células dice? gliales. Como ejemplos de células gliales. Astrocito. ¿Y cómo se llamaría entonces? Colocar el ejemplo. Astromioma. Bien. Si es el astrocito, Astrocito. astrocito, yo le quito la terminación cito
Y bueno, para que quede ahí como más o menos, sí. Astrocitoma es maligno. También habrá ependimoma, habría oligodendroglioma, habría schwannoma, ¿sí? Los otros que también son células gliales, ¿sí? El mieloma, a pesar de que no es tumor, pues es un tumor que se origina en células plasmáticas. ¿Y qué son las células plasmáticas? Linfocitos B que producen anticuerpos. Muy bien. Linfocitos B que están produciendo anticuerpos, que en última son, como dijimos, lo acaba de decir, son linfocitos B. Miren, los linfocitos forman linfomas, entonces en última estaría relacionado con estos dos, ¿no? Plasmocitos, linfoma. Listo. Los tumores de células sanguíneas, ¿qué sería él? La leucemia, aunque la leucemia no termine en oma, pero yo creo que nadie se escapa de que le digan que leucemia es cáncer en la sangre. Cuando digo cáncer es maligno. Entonces, todos estos tumores, no es mucha la lista, no es muy larga, ¿verdad? Al final ellos terminan, en este caso, formando pues algunos tumores que podían confundir con un tumor de tipo benigno. Por eso la lista es cortica y son fáciles como de pronto de no perderse y no generar problemas allí. ¿Sí? Para que los tengan bien en cuenta y por eso los dejé ahí en una lista. Siempre recordar que esta terminación OMA tiene que ser relacionada pues, con células, con tejidos. ¿Sí? Hay una lesión a nivel del ser humano que termina en OMA. Pero aunque termine en OMA, es una lesión que no es tumoral. Y yo creo que cuando se las mencione ya se han de acordar. Se llama el granuloma. ¿Sí? El granuloma es una lesión. ¿Qué tipo de proceso es? Granuloma, acuérdense. ¿Qué era el granuloma? Jonathan Camilo. ¿Nadie sabe qué es granuloma? Son estructuras de monocitos que forman pues asociaciones en el centro tienen tejido que es que tienen necrosis gaseosa, las células epiteliales con las células gigantes multicelulares y los Listo. linfocitos. Bueno, lista la descripción. ¿En qué capítulo miramos eso? ¿De inflamación crónica? Inflamación crónica. O sea, el granuloma es inflamación crónica. Listo. Se sale de todo este proceso, aunque termine en oma, pero se sale de esto porque realmente es una, digamos, es una excepción, totalmente excepción, porque ni es tumor, ¿sí? Y les dio por ponerle la terminación oma, ¿sí? De pronto al principio les pareció que el granuloma, por su formación medio esférica, parecía un tumor. De pronto por eso fue que la bautizaron como terminación OMA, pero realmente ese granuloma no es una lesión tumoral, ¿sí? Entonces siempre puede relacionarlo con situaciones de tipo tumorales, ¿no? Porque pues le podría decir, todo lo que termine en OMA, es paloma, no, pues mahoma, no, ¿sí? O sea, lesiones, estructuras de tejidos que terminen en OMA. Miremos esta parte de acá.
Bueno, ya como para terminando, pero no quiero dejar este sin que lo revisemos. Vamos a lo maligno, que se vuelve un poquito más sencillo. ¿Sí? Porque si ya entendimos bien esta parte, nos queda mucho más sencillo trabajarlo en lo maligno. Igual que lo anterior, empecemos en mesenquimal. ¿Y qué dice lo mesenquimal? Nos dice que cogemos el prefijo y le agregamos la terminación. Aquí la terminación que le vamos a agregar es esta. No le agregamos el oma, sino el sarcoma. Siempre miren esto. Les dije hace un rato. Usted cuando vea este oma, siempre dése cuenta que no vaya a formar parte de esto, de un sarcoma o de un carcinoma. ¿Sí? Porque donde usted vea que forma parte de esto, entonces la terminación ya no es solo oma, sino es desde acá. En este caso, la terminación es sarcoma. Y ahí, miren los ejemplos. Dicen condrosarcoma. ¿Qué estirpe tiene ese tumor? Mesenquimatosa. Muy bien. ¿Qué comportamiento biológico? Maligno. Listo. Entonces, miren. Estirpe, aquí está. Estirpe, entonces es, como dijo el compañero, es de tipo mesenquimatoso. Si quieren, lo voy a pintar de un color como para que todo esto, pero píntamelo de un color, algo un poquito diferente, pero que se dé algo así como especial. ¿Sí? Entonces, miren, mesenquimal, entonces, listo. Es de tipo mesenquimal y su comportamiento biológico es maligno. ¿Sí? Rhabdomyosarcoma. ¿Qué me pueden decir del rhabdomyosarcoma? ¿De qué tejido viene? Mesenquimal. Listo. Es de estirpe mesenquimal, pero ¿qué tejido? Muscular estriado. Músculo estriado. Esquelético. Muscular estriado. Muy bien. Muscular estriado. Ahí no puedo decir si es esquelético o cardíaco. ¿Sí? Porque el mío me dice músculo y el de acá me dice que es estriado. Pero no me dice más. Allí lo que ya nos tocaría es especificar de dónde se dio el fenómeno y pues ya vendría el sitio, ¿no? El último apellido, último aporte. Entonces, ese es como lo que uno puede mencionar aquí, ¿sí? En lo que es sarcoma. Y el otro, mire, este término yo creo que ustedes lo han escuchado más de una ocasión. Adenocarcinoma. ¿Qué quería decir adeno? Glándula. Entonces nos dice, una glándula que está con una transformación de tipo maligno. Adenocarcinoma. Entonces, el adenocarcinoma. Y cuando uno dice, y si quisiera ver el carcinoma de revestimiento, pues lo más fácil es esto. Les doy esta pauta. ¿Sí? Cuando usted escuche y encuentre en una descripción, en un nombre, la palabra carcinoma, ¿sí? Dice, pero aquí dice carcinoma, pero a la vez también le agregaron este adeno. Bueno, listo. Entonces, adeno es glándula y es cáncer epitelial, adenocarcinoma. ¿Sí? Ese ya de pronto es muy fácil, pero si usted encuentra otra palabra, otra frase, por decirlo así, en donde usted encuentre, ya sea aquí, carcinoma, podemos decirlo está al principio. La mayor parte de todos estos ha estado al final.
No importa si está al principio, a veces de pronto puede estar que esté un poquito en el centro, haga parte de una frase más larga, pero desde que tenga este carcinoma, ya usted conoce los dos elementos de la nomenclatura, que son entonces, ¿cuáles? Estirpe, ¿cuál es? ¿Qué estirpe Epitelial. tiene? Epitelial. Epitelial. Y comportamiento biológico, maligno. ¿Listo? Entonces, si usted empieza a manejar esta tablita que le acabo de explicar, ¿sí? Que es una hora que la diseñé yo, en donde usted puede empezar a manejar todos esos tipos de tumores, ¿sí? Y usted nada más lo que le diría, haga el ejercicio, puede tratar de hablar con sus compañeros y decirle, vamos a hacer el ejercicio, que consistiría en lo siguiente, ¿sí? En el ejercicio de decirle, eh, un tejido. Les voy a dar un ejemplo de ejercicio. Les digo, ¿cómo se llamaría el tumor benigno de, del cuerpo uterino? Tumor benigno en el cuerpo uterino. ¿Cómo se llamaría? Leider Zambrano, ¿qué nos dice? ¿Cómo se llamaría? Mande, profe. El del cuerpo uterino. Eh, a ver, me lo repiten, ahora que se escucha muy bien. ¿Cómo se llamaría? El tumor benigno del cuerpo uterino. Mm, Del cuerpo uterino. ¿Alguien le puede ayudar? Mioma uterino. Uno puede decir, listo, puede decir mioma uterino, pero si quiero ser más específico, Leiomioma. leiomioma uterino. Y miren lo que acabaron de hacer, ¿sí? Les voy a colocar la siguiente situación clínica. A usted, a su consultorio, le llega un paciente, ¿sí? Y el paciente, usted le pregunta al paciente, señor paciente, ¿usted ha tenido alguna enfermedad? Y el paciente le dice, sí, doctor, sí, doctora. Yo tuve un osteosarcoma. Cuando le dijo osteosarcoma, primero, ¿qué le está diciendo? Le dijo, Es decir, es enquimatosa del tejido óseo y es maligno. listo, muy bien. Es óseo, o sea, es mesenquimal y es maligno. Entonces le dice, señor doctor, yo tengo un osteosarcoma. Eso es lo que le dice el paciente. ¿Algo le falta a eso que le está contando o usted qué le preguntaría? Él dice, doctor, yo tengo un sarcoma, le dice el paciente. ¿Usted queda contento o le pregunta algo más? Cuando le dijo osteosarcoma, ¿qué falta ahí?
A ver, ¿qué pasó? El paciente le dijo, tengo osteosarcoma. ¿Qué más le pregunta? Doctor, pues yo pensaría que igual que en el caso anterior, como era un leyoma uterino, sería como preguntar en qué hueso se ubica el tumor, tal vez. Exacto. Siempre, todo tumor, muy les estoy comentando, siempre tiene que tener una ubicación anatómica. Porque si le dice tengo un osteosarcoma, pero pues pueden ser todos los huesos. Y no todos los huesos tienen el cáncer. Entonces usted tiene que decirle dónde, porque si el paciente me viene con ese diagnóstico es porque él ya sabe algo, ya ha sufrido eso, lastimosamente lo ha sufrido, y tiene que saber y tiene que decirle, bueno, entonces tóquese donde lo tenía para más o menos saber de dónde era esa lesión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llamará? Y es la última pregunta. Y aquí y vamos a dejar. ¿Cómo se llamará el tumor maligno de la mucosa gástrica? Adenocarcinoma gástrico. Muy bien. Adeno, carcinoma gástrico. Adeno porque es glándula, carcinoma porque es maligno y es tumoral, y gástrico porque está ubicado en el estómago. Mi recomendación es revisen. En Robbins tienen unas tablas, no sé si, bueno, creo que cambian un poquito el color, pero en el fondo casi tienen lo mismo. Miren, aquí hay algunas tablas de tumores, ¿sí? Les pueden ayudar, repasen eso, ¿sí? La nomenclatura, cuando usted ya la empieza a manejar, se vuelve hasta bonito, ¿sí? Porque usted empieza a manejar, como la gente nos dice, ese nuevo idioma, en el cual usted aprende a colocar la estirpe y el comportamiento biológico. ¿Listo? Bueno, yo creo que vamos a dejar allí para que empiecen a estudiar para él. Martes tienen todo un puente festivo para que les produzca y les rinda mucho. Entonces, muy juiciosos, juiciosas, y ya nos vemos entonces el martes, ¿no? Si Dios quiere. Gracias, ¿Listo? Muchas doctor. gracias por todo. Hasta luego, doctor.